Y nada, muy bien, perfecto. Podemos dormir 12 horas en una semana, sí. Juan Antonio, los godos, eternos olvidados, de la historia de España. Siempre se habla de los musulmanes, de los judíos, de los romanos, de los celtíberos, de todo dicho oyente, y de los godos no. ¿Por qué? Estuvieron aquí 3 siglos. 3 siglos, pero se han convertido en un curioso y olvidado paréntesis entre esa caída del Imperio Romano y el levantamiento del Imperio Musulmán. Y yo por eso pienso que deberían tener su sitio en la historia. Debemos rehabilitar inmediatamente a los godos, unos auténticos supervivientes. 300 años de historia no son un moco de pavo. Además, a ellos les cabe el honor de haber diseñado el prólogo de nuestra Edad Media, ¿no? Y habernos pasado algunos cuerpos jurídicos, algunos cuerpos legislativos de los que hicimos buen uso, ¿no?, en esa Edad Media. Bueno, más que legislativos, porque un poco lo que nos traen ellos es la idea de la costumbre como ley en vez de la ley como costumbre, ¿no? Sí. Hay un enfrentamiento entre el derecho tradicional, que es el romano, y el no derecho, el derecho de la equidad, el derecho de la costumbre. Ese es uno de los grandes logros, diría yo, de los godos, humanizar un poco el dura lex en lex de los romanos. Sí, hombre, ellos tienen ahí por ejemplo, el Tratado de Eurico, ¿no?, que es fundamental, pero luego llega Larico II y entiende que hay que repartir justicia a unos y a otros, ¿no?, a los dominados y a los dominadores. Yo creo que todo esto se resuelve con Recesvinto y con su padre Cindas Vinto, que consiguen ese liber iudiciorum que dará paso luego al foro juzgo, ¿no? Esa es la historia de los... Bueno, tú hablas ya al comienzo del libro, en el prólogo, de esa especie de pesadilla que fue para muchísimos españoles el tenerse que aprender de niños en el colegio. ¿Tú la sufriste? La lista de los Reyes Godos. Yo no, eso ¿no? Yo me extraño porque digo, a mí no me enseñaron en mi colegio la lista de los Reyes Godos. ¿A pues, ti sí? Yo empiezo a sospechar que es una leyenda urbana, porque tú, también he hablado con Javier y tampoco. A mí tampoco. Y tú, Margarita, tampoco. Yo no recuerdo ni uno casi. No, ni a Larico, a Ataulfo. Me suena. Ataulfo Argenta, sí, ¿no? Pero... No, la verdad es que sí que fue una especie de lacra impuesta a los alumnos de los años 40, los años 50, y bueno, pues era casi como enunciar la tabla de los elementos periódicos, ¿no?, la tabla periódica de los elementos. Pues no entiendo muy bien por qué se quedó solo en los nombres y no se escarbó un poquito más en los hombres, en las historias, en las biografías, en el sentimiento, en lo que dejaron, la impronta, la huella. No lo entiendo muy bien. Por eso el propósito de este libro, ¿no? Bueno, quizá eso explica en parte el éxito que está teniendo tu libro, Juan Antonio. No está mal. Bueno, es un libro claro, es un libro sencillo, es un libro didáctico, pedagógico, que prácticamente se compone de estampas sucesivas, y en cada una de esas estampas tú evocas la biografía de uno de esos reyes, ¿no? Sí, es un libro que intenta ser ameno, en eso que se llama ensayo divulgativo, que no sé si el término muy correcto, pero que lo llaman así ahora, ¿no?, ensayo divulgativo. Y pienso que, hombre, nuestra pequeña aportación puede servir para que muchos descubran este periodo tan fascinante de nuestra historia, que no constituye otra cosa sino nuestro particular ciclo artúrico. Aquí tenemos una mesa, que es la del rey Salomón. Claro, ¿dónde estará la mesa del rey Salomón? ¿Acaso en Toledo? ¿Acaso en Soria? Bueno, pues... La mesa del rey Salomón, Juan Antonio, está aquí. La mesa de la sabiduría. Exactamente, eso está muy bien traído, Fernando. Además, nombre de raíz germánica también. O sea, que no pones a pie de página esas notas inmensas que son más grandes que el texto. No, ni se me ocurre, no. ¿Me pones en el punto de aparte en efecto? ¿Se lo pones en efecto, ¿no? En efecto. No, lo único que tratamos es de acercar esta historia a todo el público, al mayor número de personas posible, y es hermosísimo ver como muchos han abierto su primer libro, ¿no?, con esos godos o con el anterior pasaje de la historia, y se han enganchado a la historia, ¿no? Es una introducción, pues un acercamiento, una iniciación. La verdad es que yo lo agradezco mucho que se hayan fijado en este libro. ¿Pero cómo te has documentado? Porque supongo que no hay mucha documentación escrita sobre ese periodo, ¿no? Escasísima. Esto se inscribe en eso que los investigadores denominaron como la Edad Oscura Europea. Después de la caída de Roma no se escribe nada, prácticamente nada. Entonces nos quedan muy pocos vestigios, escasos vestigios. Yo aquí estoy muy agradecido a San Isidoro, que es el inspirador del libro, son los vientos alisios que han llevado este libro, porque él fue el primero que elaboró un ensayo sobre los reyes godos, su primera lista de reyes godos. San Isidoro es un personaje cumbre, es el intelectual más destacado de su época, es visigodo, y bueno, pues con sus aportaciones, con sus etimologías, con algunos restos arqueológicos y alguna visita a lo poco que queda de la etapa visigoda, pues por eso fuimos confeccionando este libro. 2 añitos. Te preguntaba antes, Javier, que por qué los canarios nos llaman a los de la península godos. Da igual que seamos vascos, catalanes, gallegos, madrileños, ¿por qué? Eso es por la conquista de Canarias. En 1404, cuando Castilla toma al asalto Canarias, pues debe ser que no fueron muy agradables, no fueron muy sociables los castellanos. Nos empezaron a llamar a los peninsuleros, a todo aquel que llegaba de la península le empezaron a llamar godo, por aquel recuerdo trágico, terrible, ¿no?, que habían dejado los godos. Que yo tampoco, luego buscando la historia, no entiendo por qué
les han tildado de masacradores, ¿no? De haber agotado, de haber acabado con una cultura. No lo entiendo. Pero los canarios de hoy son hijos de godos, ¿no? Los canarios de hoy son hijos de godos. Los guanches no dejaron, los godos no dejaron ni un guanche. Pues guanche, fíjate, en Lanzarote, por ejemplo, tras la conquista de Lanzarote quedan 111 aborígenes. Yo creo que tú has sucumbido al encanto de los godos de todas formas, ¿no? Sí. Por lo que cuentas. Yo debo estar ya muy fascinado con el síndrome de Estocolmo. Yo creo que todo en la historia tiene su momento justo y su momento injusto, ¿no? Su momento blanco y su momento negro. Y bueno, pues contar con algo de imparcialidad como fue esta historia es un objetivo que nos debemos fijar todos, ¿no? Y es lo que intentaron. Los godos eran nómadas de tradición oral y de hecho la literatura, la escasa literatura que se produce en aquellos años en España siguió siendo latina. Sí. Ellos llegan en el número de casi 200.000 a la península. Tras la pérdida del reino de Tolosa, ya todos los contingentes de visigodos se desplazan a Hispania y se encuentran con una población hispano-romana de unos 6 millones de almas, y todos católicos y además más cultos que ellos. Ellos tienen que sobrevivir también, son supervivientes natos. Antes hablamos de los supervivientes del siglo XXI, pues ellos son supervivientes del siglo V. Entienden cuál es la realidad, cómo es la sociedad, entienden que hay que convivir, y a pesar que en los primeros años su herejía arriana, ¿no? Su tendencia arriana les aísla un poco de esa sociedad, pero poco a poco se va produciendo el mestizaje, hasta que finalmente en el siglo VI pues asumen la religión católica y empiezan las dos entidades, las dos sociedades a convivir. O sea que aprendieron a convivir, igual que aprendieron de los romanos. Es curioso, los cronistas romanos consideran a los godos como los más cultos de todos los pueblos bárbaros. ¿Por qué? Porque tenían esa capacidad para asimilar todo lo que les era curioso o beneficioso para su supervivencia. Ellos aprenden de los romanos, ellos aprenden de los francos, ellos aprenden de los hispano-romanos, de los galo-romanos, lo aprenden todo, y por eso logran seguir durante 3 siglos, a diferencia de sus hermanos germánicos. ¿Y nosotros, españoles, qué aprendemos de ellos? Te lo pregunto y entrecomillo, porque tú has dicho que buscaban desesperadamente un territorio al que llamar patria, y cuando lo encontraron se aferraron a él como un niño a su madre. Desde ese punto de vista, añades, hemos heredado de los godos el concepto de pueblo. Sí. Ellos además están siempre deseando, ansiando la unidad de todos los territorios que dominan. Tener suevos en el noroeste no les gusta. Tienen que conquistar a los suevos, tienen que ir a por ellos. Ellos tienen esa política expansionista, pero porque aprenden eso de Roma también. Es curioso que en Roma los generales, los magister militum romanos, nunca hablan de ataques, nunca hablan de invasiones, nunca hablan de ofensivas. Ellos hablan de acciones promovidas para defender Roma. Y yo creo que eso los visigodos lo aprenden de Roma. Ellos saben que mientras vayan limpiando su frontera de enemigos, su reino estará a salvo. Entonces cualquier enemigo, cualquier oposición, intentan siempre eliminarla para que nadie les quite su sueño. Durante esos 3 siglos, ni una sola generación de visigodos se escapa al hambre, a la pobreza o a la guerra. Lo tienen clarísimo. Quieren sobrevivir a costa de lo que sea y a costa de quien sea. Cualquiera que pueda convertirse en un enemigo potencial lo intentan suprimir. De los godos, entonces, lo has dicho también, hemos aprendido el sentimiento de unidad. Unidad territorial, o sea, que unidad se consigue, religiosa. Sí. Pero, por ejemplo, la unidad territorial, como se reveló inmediatamente después de la invasión árabe, era más bien una ficción. Estaba todo cogido con pinzas. Evidentemente, era un pueblo muy empobrecido, muy debilitado, prácticamente aislado, sin comercio exterior. Entonces era toda una quimera, era un sueño que se cayó en cuestión de 2 o 3 años. Cuando llegan los musulmanes, que como todo el mundo sabe llegan para ayudar a una de las facciones visigodas, los seguidores de Witiza, los musulmanes se percatan de todo. Ellos llegan como aliados de los witizanos, pero enseguida constatan que a poco que hagan conseguirán dominar la península y más. Es decir, su propósito final es conquistar toda Europa. En un par de años lo resuelven. Tras lo de Guadalete, la expansión musulmana es prácticamente nadie la puede parar. Los visigodos habían creado un sueño, sí, habían convertido la península ibérica en un sueño quimérico. Otra quimera es lo de la monarquía electiva. Sus reyes eran electivos, no solo los reyes godos, también en Roma
hubo una monarquía que tuvo en un determinado momento que era también electiva, pero eso es la cuadratura del círculo, no una monarquía electiva, es algo que a veces es rey y es presidente de la República. El aula regia. Bueno, pues sí, con esa costumbre ellos ya la traen desde el tiempo de atrás, desde que consiguen su gran victoria en el 378 en Adrianápolis, cuando empiezan a acuñar ese sentimiento de unidad étnica. Bueno, pues tras la muerte de Alarico en la península italiana, ellos eligen por aclamación a Ataulfo. Bueno, pues además de una forma y una manera muy vistosa, desenvainando sus espadas que unas chocas contra los escudos, ¿no? Gritando Ataulfo. Eso al parecer les gusta, les da estupendos beneficios. Con esa propuesta llegan a las Galias, llegan a Hispania, y luego, pues, aunque se ha dicho siempre la monarquía electiva, pero lo cierto es que en todo el periodo visigodo hubo constantes intentos dinásticos, de crear dinastías, ¿no? De promover dinastías, que se mantuviera el linaje de la familia. Hay un linaje, una sociedad secreta, casi secreta, que es la sociedad baltinga. Ellos vienen de la tribu de Balta. Balta en el idioma significa audaz. De ahí viene Alarico, que es el gran líder de los visigodos. Y esa sociedad secreta es la que se encarga de poner y quitar. Cuando un reino es del todo favorable para los intereses, los baltingos actúan. Lo quitan de en medio y ponen a otro inmediatamente, ¿no? O sea, había que sobrevivir, y por eso si un rey interfería en sus propósitos lo quitaban. ¿Qué le pasó al pobre Bamba? Bamba, que era un aficionado a los brebajes, como tú, a las hierbas, a las infusiones, se lo tomaba todo, pues bueno, fue víctima de una conspiración. Claro, lo de siempre, los conspiradores, sabes que... Bueno, ya de hecho en tiempos de Sisebuto se hablaba de una conspiración judía para dominar Europa. Judeo-masónico. Bueno, no había los masones. El contubernio. Bueno, pues uno de estos contubernios afectó al pobre Bamba, que yo lo considero como el último de los notables, ¿no? Tras Bamba la nada. Bien, pues Hervigio, que era un confablador nato que había intentado ocupar el trono en diversas ocasiones, le suministra esparteína, que al parecer es un potentísimo hipnótico. Bamba toma esa esparteína y cae fulminado. Todos entienden que Bamba vaya a reunirse con el sumo hacedor, le procuran la tonsura, le calvan, le visten con los hábitos para facilitarle el tránsito al cielo, y claro, según las leyes, las costumbres de los visigodos, todo aquel que se vistiera el hábito, todo aquel que se procurara la tonsura, quedaba inhabilitado para ocupar el trono. Pero claro, Bamba era fuerte, tenía 80 años, pero casi 80 años, y vuelve en sí. Dice, ¿dónde está mi trono? ¿Dónde está mi reino? ¿Dónde está mi gente? Lo había perdido todo. Los godos, a pesar que eran conscientes que Bamba había sufrido una conspiración, pues su costumbre les impidió devolver el trono a Bamba, se lo dieron a Hervigio. Así de claro, así eran los... Oye, Shakespeare hubiera encontrado un tema fantástico con los reyes godos. Lo estaba pensando yo. Se coge, por ejemplo, la historia de Alarico, del fundador de esta saga. Pues Alarico, que era alto y rubio como la cerveza, era un Conan de la época, saquea Roma en el 410, consigue el primer patrimonio visigodo con la mesa del rey Salomón o la Menorat, ¿no? El candelabro judío de 7 brazos. Pues Alarico tiene todos los ingredientes para ser un gran héroe de película. No, los desalados amores de Ataulfo por Gala Placidia, ¿no? Bueno, Gala Placidia es tremenda. Muchos barceloneses conocerán a Gala Placidia, ¿no? Íntima de Margarita. Claro, hay una plaza famosísima en mi ciudad. La plaza de Gala Placidia. Pues esto es porque tras su matrimonio, además un intento por unir el Imperio Romano con el nuevo poder, ¿no? Que es el de los godos, pues Gala Placidia llega con Ataulfo a Barcelona, tienen su primer hijo, y este muere. Lo entierran hay una historia preciosa porque lo entierran en un ataúd de plata en una iglesia de Barcelona, Barcino entonces, y allí queda, ¿no? Pero Gala Placidia es hija de emperador romano, es madre de emperadores, hermana de emperadores, y además mujer del gran rey Ataulfo. Es que yo estoy pensando todo el rato que esto era la globalización de aquella época, ¿no? Claro. Bueno, es decir, es que es justo lo que nos pasa ahora, igual, más o menos. No, pero incluso también globalización con tribalización, porque coexisten los dos extremos. Los extremos. Es un momento, yo creo que muy interesante, que debemos recuperar lo antes posible, porque nos vamos a encontrar con una historia deliciosa. Claro, han pasado 1500 años, ¿no? Eso Juan Antonio, ya sabes que yo soy soriano electivo, como los reyes godos, que también eran electivos, hemos dicho. Tú eres muy de la Laguna Negra. Sí, muy de la Laguna Negra. Bueno, pues anda por ahí un refrán absurdo que dice que nunca la gente de Soria hizo gran bulto en la historia. Bueno, pues resulta que parece ser que los suevos convirtieron a Soria en capital, porque tenían 2 capitales, por si una caía en manos del enemigo. Incluso una ermita que hay en Soria, que se llama la ermita del Mirón, y que todo el mundo cree que se llama el Mirón porque se mira desde ella,
está en lo alto y se divisa todo el paisaje, era de Mirón no porque se vea el paisaje, sino por el rey Miro Suevo. ¿Esto es verdad o se lo han inventado los sorianos? Bueno, el rey Miro además estuvo luchando en la guerra civil que se produjo entre Hermenegildo y su padre. Y bueno, pues ahí en una batalla cercana a Sevilla tuvo una desastrosa derrota y tuvo que retirarse. Efectivamente, los suevos dominan una amplia parte del territorio hispano. Tienen esa capital en Soria, pero también la tienen en Braga, en Portugal. Claro, dos capitales. Sí, aguantan perfectamente desde el 409 al 585, acantonados en ese noroeste hispano, ¿no? O sea que sí, tiene una historia tremenda. Y mira, pues me has dado una idea para el segundo libro. Bueno, no nos queda mucho tiempo, es decir, nos quedan 3 minutos para hablar del telón de fondo de lo que yo quería que fuese el telón de fondo de este programa, los borrosos límites existentes entre la historia, la novela y el periodismo. Tenéis 1 minuto cada uno. ¿Son historiadores o intrahistoriadores, como diría Unamuno, los novelistas? ¿Son novelistas los historiadores y son a la vez historiadores y novelistas los periodistas? Me refiero naturalmente no a todos los novelistas, historiadores y periodistas, sino a un determinado tipo, vosotros por ejemplo, de periodistas, historiadores y novelistas. Os dejo el trabalenguas para que lo debatáis, Margarita. Yo te diré que yo he llegado a la ficción, como puede ser un poco este libro, cuando el periodismo, como tú has dicho antes, se me ha quedado corto para explicar lo que tenía que explicar. Es decir, que el periodismo realmente describe la realidad, pero a veces no da de sí como para explicar, pues eso, unas circunstancias más amplias, los corazones de las personas, una serie de sentimientos que muchas veces son mucho más eficaces echando mano de la ficción. ¿Y la historia, Juan Antonio? ¿Cómo juega en esa tripleta? Hay algo muy curioso que me está pasando con estos libros míos. Muchos lectores me dicen siempre, bueno, ¿y para cuándo la novela? Es que como que el ensayo queda en un plano inferior o en un escalafón inferior. No termino de entender muy bien eso, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿y para cuándo la novela? ¿Y para cuándo la novela? Bueno, pues no lo sé. Yo supongo que todos los periodistas estamos obligados de alguna manera a saber mucho de todas las cosas, aunque prácticamente no sabemos nada. Siempre pellizcamos un poquito en cada materia, pero sobre todo en historia debemos tener siempre una buena nota. Siempre hay que tener una buena nota porque tenemos una responsabilidad, una obligación moral en nuestros medios, en los periódicos, en las radios, en la televisión. Debemos aprender historia y contarla de la mejor manera posible, porque desgraciadamente la gente es muy olvidadiza. Y lo estamos viviendo en estas fechas, ¿no? En Europa se están produciendo movimientos convulsos, tremendos, y la gente está empezando a decir, ¿y en los años 30 es que ocurre algo parecido? Pues a lo mejor sí. Me parece que pides mucho, ¿eh? Pido mucho, ¿verdad? Es decir, sí. Yo me limitaría con poder...